Yo prefiero enseñar a uno a orar, a uno, que a 10 enseñarles a predicar. Porque es más importante orar. Es más importante orar. Porque si el hombre está bien, la cabeza está bien, los padres están bien, podríamos decir que la iglesia, la sociedad y las familias estarían bien. Un padre que está bien conectado con Dios es un padre que va a bendecir siempre a sus hijos. Mateo capítulo 6, por favor, si me acompañen con sus Biblias. Puede ser un poco corto el mensaje, solo voy a demorarme 2 horas, no más, porque ya a Jorgito le tomó 1 hora, entonces yo voy unas 2 horas más. Tranquilo, Jorgito, lo hiciste muy bien y te animo que lo vayas en todas las iglesias. Dale. Cuando uno comienza un ministerio no es fácil, créeme. Yo tuve mi padrino que una vez dijo, Hernán, yo creo en tu ministerio, un padrino de bodas era. Y él dijo, yo creo en tu ministerio. Cuando nadie creía en nuestro ministerio, cuando nadie nos decía ni siquiera hermanos, nos decían, Hernán, hola, ¿cómo te va? Y nada, ni siquiera hermano, nada. Y cuando yo decía, yo voy a ser pastor, nadie me creía. Y cuando yo voy a ser misionero, nadie me creía. Pero él dijo, mira, aunque nadie crea, yo creo en ti, dijo. Y yo te voy a ofrendar. Y yo recuerdo clarito esas palabras de Ivan Dixon, es unos gringuitos que fueron padrinos de nuestra boda. Y él dijo, nosotros te vamos a ofrendar. Y esa ofrenda de $20 creyó en nosotros para poder aquí estar predicando hasta el día de hoy. Porque sí hay gente que creemos en tu ministerio y sí hay gente que creemos en la obra de Dios y en los ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Así que con esa manera vamos a Mateo capítulo 6. Estuve predicando sobre el modelo de oración, pero quiero enfocarme ahora desde la óptica y desde la perspectiva y desde el día que estamos hoy celebrando, que es el Día del Padre. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Están conectados? Sonríale a su hermano y dígale, Dios está hablando, dígale. Sí, dígale, después de la celebración, hoy la palabra, dígale ahí. ¿Sí? Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dé conmigo, vuestro Padre, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Mira, aquí viene el ejemplo de oración. No es la única oración, es el ejemplo de oración que nos da Jesús. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Diga conmigo, perdonamos. Códele a su hermano otra vez, diga, perdonamos. ¿A quién? A nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y la iglesia dice, amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Diga conmigo, tremendo. Hay que poner en práctica todo esto, hermanos. Hay que poner en práctica, y por eso comenzaba hoy con este modelo de oración que habla del Padre. Tenemos un papá, tenemos un pater, tenemos un Abba, tenemos un papito del cielo. No estamos lejanos. Antes éramos lejanos a Dios, hoy estamos cercanos a Dios. Hoy somos partícipes de la familia de Dios. Hoy podemos venir a la iglesia y aun cuando padre o madre terrenal te han dejado, con todo Jehová no te abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Muchos ya no tenemos padres vivos, otros de pronto, algunos de sus padres ya no están, algunos de pronto están lejanos, pero cuando uno va a Dios, uno alcanza identidad. He predicado sobre la identidad como hijos. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, entendemos que hoy somos hijos de Dios. Y entonces vamos entendiendo lo que es identidad de que Dios se agrada de nuestra vida, y de que Dios está ahí hablando a nosotros, inclusive como hijos, de que Él sabe que tenemos un propósito que cumplir. Eso es complacencia. Y hoy tenemos identidad.
Y como hijos sabemos que tenemos un Padre. Yo enseñaba en cultos anteriores, decía, si Dios es vuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y si nosotros somos sus hijos, Dios es nuestro Padre. Es un feedback, parece una repetición, pero tiene un efecto espiritual. No estás solo, no estás sola, tienes un papá que está en el cielo, y papá siempre estará pendiente de nosotros, pase lo que pase, a donde vayamos, donde estemos. Amén. Así que en esta oración Jesús nos recuerda que cuando oremos, oremos con identidad. Oremos con una manera diferente. No oremos como aquellos gentiles o como los hipócritas. No oremos como los que están lejanos. Oremos como los que estamos cercanos. Qué importante volver a orar. Qué importante conectarnos al cielo y volver a entender y escuchar el consejo de papá. ¿Dónde están los hijos? A ver. ¿Cuántos quisieran que su papá hoy le dé un consejo? Se imagina que me diga, Hernán, vente para acá. A mí mi papá me decía, a ver, ¿cómo me decía? Mijo. Por él me decía gordito, cuando estaba más jovencito. Creo que me decía más mijo, yo ni recuerdo bien tantos años, cuando era chiquito. Mijo me decía, mijo. Y cuando ya supo que estudié, él era bien orgulloso. Y él me decía, mi doctorcito, me decía, mi doctorcito. Porque, y por ahí alguna cosa, yo me acuerdo cuando estuve ya a punto de fallecer, yo le dije, papá, bendígame. Y él dijo, pero tú eres el pastor, me dijo. Digo, no hay problema, usted es mi papá, usted deme la bendición. Y entonces uno tiene que entender que esa es la bendición de Dios a través de los padres. Así que si alguien está con un papá vivo, dígale, bendígame, dígale, dame tu bendición. Aun cuando ellos no sepan cómo, denle usted el ejemplo de oración, porque Jesús nos dio un ejemplo así como el Padre Nuestro, para que la bendición se dé de generación tras generación. Alguien diga amén. Así que cuando vamos a la palabra entendemos que tenemos un papá que es parte de nuestra vida todos los días. ¿Cuándo debemos buscar a papá? Todos los días. ¿Cuándo debemos orar? Orad sin cesar, orad a todo tiempo. Comunícate con papá todo el tiempo. Papá está pendiente de nosotros. Aunque nosotros físicamente de pronto no estemos, hay un Padre del cielo que siempre está presente en todos los días de nuestra vida. Y tanto es así que esta oración puede ser 24/7. Puede ser inclusive una oración constante, una oración que tú cuando hablas Él te escucha. Deja todo porque papá está pendiente del hijo. ¿Cuántos están pendientes de un hijo si le habla? ¿Ah? Yo sé que por ahí está su hijo chiquito y le dice, papá, y usted deja todo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí o no? Porque uno solo escucha el timbre del hijo y aun cuando el hijo está en el Supermax o en el mall, lo que sea, y usted estaba entretenido, se le fue el hijo y no lo encuentra. Y el hijo a la distancia dice, papá, corre, don. Y escuchó la voz. Así cuando usted ora, el Padre que está en el cielo, deja todo. Reunión de ángeles, reunión de querubines a un lado, permiso, que mi hijo me necesita. Amén. Cuando estés ahí, éntrate en ese cuarto en el secreto y tu Padre que te escucha en el secreto, ¿sabes lo que va a hacer? Te va a recompensar en público. Entonces, ese es un tiempo de entender que hay identidad y que tenemos un papá y que papá está pendiente de nosotros y que nosotros vamos a seguir buscando de Dios. Lucas capítulo 11, estuve topando el pasaje también el día miércoles y quiero recordar en el contexto total de lo que Dios dice a través de Jesucristo. Lucas capítulo 11, versículo 1, y nos dice justamente sobre la oración y el poder de la paternidad hacia esa bendición. Capítulo 11, versículo 1 al 11, voy a leer rápidamente. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos tienen listo ya? ¿Ya están mirando la Biblia? Si no, mira al frente, conéctese con la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba Jesús? En un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué les dijo? Enséñanos a orar. ¿Qué tenemos que nosotros pedirle a Jesús? Sí, orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, repita conmigo, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Cuántos panes? Es como que fuera hoy donde el Jorgito dice, deme 3 alfajores, así más o menos. Así que este es el número que van a comprar de 3 en 3. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje
y no tengo qué ponerle delante. Aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Yo me imagino una voz de esos de miedo que gritaba ahí. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué? Repite esa palabra, importunidad. Otra vez, ¿por su qué? No escuché, solo mujeres, 1, 2, 3. Hombres, 1, 2, 3. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y viene esta parte que quiero ir profundizando por lo que entendemos como Día del Padre hoy. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? A ver. Qué hermoso pasaje bíblico. Aquí podríamos hacer algunos mensajes hablando sobre el poder de la oración. Comencé el miércoles diciendo, los discípulos de Jesús estaban ahí y comenzaron a comparar. En tal iglesia enseñan esto, en tal iglesia enseñan este otro. Por ahí dice, el predicador Juan el Bautista les enseñaba también a orar. Y Jesús dice claramente, ustedes tienen que orar de esta manera. Y viene la enseñanza del Padre y viene también la enseñanza de esta parábola que viene claramente en el contexto y en la palabra, inclusive como decía la traducción claramente, como es en el texto de parábolas que la gente entendía, el lenguaje actual de ellos. ¿Cómo podemos nosotros llevar a este punto de enseñanza? Jesús como tal no se dedicó a enseñar a predicar. Él se enseñó y tomó tiempo enseñarles a orar, enseñar a orar. La iglesia tiene que volver a orar, hermanos. ¿Quieren conexión con el Padre? ¿Quieren la dirección del Padre? ¿Quieren escuchar la voz del Padre? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Quien escucha la voz de papá es un hijo. Quien escucha el consejo de papá es un hijo. Y cuando usted entiende eso, entonces entiende que papito Dios le habla. Y usted como hijo escucha. Qué necesario el consejo oportuno en ese tiempo. Qué necesario volver nuevamente a conectarnos con papá. Papá, háblanos. Por ahí me canta una canción de Marcos Burnett, háblanos papá, ¿no es cierto? Y qué bonito poder entender de que papá sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios tiene una palabra para usted? Que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere levantarle. Pero ¿cómo yo puedo saber cuál es la palabra, cuál la profecía, el mensaje, la promesa, si yo no le escucho? Necesito pasar tiempo con Dios. Necesito volver a orar. Codele a su hermano y dígale, volver a orar. Así que Jesús no estuvo dedicado a dar los cursos de homilética y decir, vamos con la teología básica, homilética, preparación del mensaje, vamos a ver el exégesis. No. Él directamente dice que pasó tiempo con la gente enseñándoles a orar, porque cuando una persona está orando, se conecta con el cielo, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Las personas que inclusive del vulgo, gente sin intelecto, sin conocimiento, oran mucho, entonces esa persona comienza a despertar aún su sentido, la sabiduría del cielo viene hacia ellos y Dios va a revelar. Jorgito, en muchos testimonios del mundo, dice que el mismo Espíritu Santo y la manifestación de Jesús llega a diferentes lugares y les habla y les predica en sus propios idiomas. Cuando la oración está ahí, milagros creativos vienen de parte de Dios. Así que necesitamos volver a conectarnos con el Padre. Amén. ¿Alguien diga amén? El día miércoles yo prediqué también y luego nos quedamos orando y la gente estaba quebrantada, llorando. Ayer yo esperaba una gran respuesta en la oración. ¿Saben quién vino a la oración? Hasta las 7:35 solo estaba el Espíritu Santo y yo. Luego llegó Jaimito ya con el último. Y por ahí otra hermana más y luego otra hermana más. Pero hermanos, nos falta oración. Ahora, codele a su hermano y dígale, por eso estás como estás. Dígale nomás y con toda autoridad, dígale. Por eso estás como estás, dígale. Así es de sencillo. Que me duele aquí, que estoy bajoneado, que me dejó mi marido, que no me ama, que se acabó mi hogar, que ya me quiero morir, que no me ha dado regalo por día del Padre. Porque no vino a orar, pues hermana. ¿Cuánto nos hace falta orar? Amén. ¿Cuánto? Yo bendigo por este tiempo, hago un paréntesis de días de esperanza y se está enfatizando mucho en la oración. Bendigo a aquellos que fueron al curso ayer.
Fueron como 12, 14 personas de la iglesia, los bendigo, pero vamos a seguir dictando el curso también aquí en la iglesia. Amén. ¿Cuántos quisieran tomar el curso de los que no fueron ayer? Levante la mano de los que no fueron. ¿Cuántos quisieran tomar el curso? Por ustedes vamos a dar el curso aquí en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos? Levanten la mano ahí. Por usted voy a darme el tiempo de darles el curso aquí a todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. ¿Y los demás no quieren recibir el curso? Pastor, no quiero predicar, eso no es para mí. ¿Sabe lo que le va a decir Dios? ¿Siervo fiel o siervo fiel? ¿Qué quiere usted que sea? ¿Fiel o infiel? ¿Qué quiere que le diga? Entonces, este es el tiempo. Aquí no es el que sabe. Nadie sabe, hermanos. Aquí le estamos enseñando desde lo más básico. Por los 11, pero yo sé que van a ir más. Yo sé que el Espíritu Santo les va a levantar la madrugada. No sé qué les va a hacer, hermano. Una mortal espiritual, pero usted llega acá y dice, pastor, yo también quiero capacitarme. Vamos a editar el curso. Ahora, hago este paréntesis en medio de la predicación porque es necesario. Este evento que se va a dar en octubre es el mayor evento de Latinoamérica. Necesitamos conectar a mucha gente orando por todo este evento. Yo quiero rápidamente que usted se ponga de pie y voy a orar por el evento, porque estoy hablando de este mensaje y quiero orar nuevamente por Dios de esperanza. ¿Sí? Pero póngase de pie con ánimo, vamos, con ánimo, vamos. Y quiero que me acompañe en oración de 1 minuto, 2 minutos, pero quiero orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, oro por días de esperanza, oro por tiempos nuevos para que tú toques iglesias, miembros, personas, consejeros, ujieres, servidores. Oro por cada pastor que se une, Padre. Necesitamos 120, 170 iglesias que se unan de toda la provincia. Bendecimos los recursos económicos. Padre, el coliseo, la acústica, el sonido, la gente, los niños, cada artista que viene, el predicador David Ruiz. Por todo el evento, Señor, queremos orar como iglesia y no olvidarnos, Señor, que cada vez que oramos al Padre, el Padre nos escucha. Si Dios nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, el Padre que está en el cielo nos bendecirá y bendecirá este evento como un milagro poderoso sobre esta nación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle un aplauso al Señor con toda esa convicción. ¿A qué les enseñaba Jesús? ¿A orar a Dios como qué? ¿Como quién? ¿Como quién? Como Padre. ¿Como quién? Ustedes cuando oren de esta manera. Padre, ¿a quién nos referimos? A papá. Oramos a nuestro Padre. ¿A quién? A nuestro Padre. Entonces, mire, yo quiero que entienda esto. Lo más importante para nosotros es volver a una comunión con el Padre. De antemano, el apóstol Pablo también escribe de estar siempre junto con el Padre. Dice, el amor del Padre. Luego dice la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu, pero necesitamos ese amor, esa comunión, esa relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? El mayor predicador que se le conoce en los tiempos de los siglos anteriores, se le llama el príncipe de los pastores, que yo a veces he dado también como una cuña aquí, dándole a conocer a Spurgeon. Él dice lo siguiente: prefiero enseñar a una persona a orar que a 10 a predicar. Es el príncipe de los predicadores, se le conoce por la palabra que tenía así, tremendo. Pero él dice, yo prefiero enseñar a uno a orar, a uno, que a 10 enseñarles a predicar. Porque es más importante orar. Es más importante orar. Si usted se mantiene de rodillas va a ver la gloria de Dios. Amén. Años atrás me encantaba el teatro y todavía me encanta el teatro, pero hicimos un montaje de una obra y yo me acuerdo clarito que ese montaje de la obra era la obra de John Bunyan, que es El progreso del peregrino, donde ahí habla inclusive, ¿cuántos han visto esa película? Hay una película, El progreso del peregrino, hay un libro, y ahí habla de todo un proceso de aquel que se convierte a Cristo y luego tiene las diferentes etapas, del diablo que se aparece, inclusive en diferentes momentos le quiere desanimar y todo, hasta que él entra a la tierra celestial. Entonces, es un libro hermoso y dice que después de la Biblia es el libro más vendido en la historia en todo el mundo. Pero John Bunyan dice una frase: el que huye de Dios en la mañana no le encontrará durante el resto del día. ¿Sí me escuchó? El que huye de Dios en la mañana, si usted no le buscó a Dios en la mañana, no piense que le va a encontrar el resto del día. ¿Sí me escuchó?
Si usted no le busca a Dios en la mañana, usted el resto del día va a estar más atareado y más ocupado. Que el trabajo, que los guaguas, que la comida, que aquí, que allá, que el carro, que se bajó la llanta, que se me subió la llanta, no sé qué sería. Bueno, pero usted no tendrá tiempo para nada. Necesitamos tiempo con Dios. Amén. Lutero, uno de los mayores reformadores de la historia, escribió lo siguiente y decía: tengo tanto que hacer, que voy a dedicarme las primeras 3 horas a orar. Para hacer las cosas que tienes que hacer, que son bastantes, necesitas primero comenzar tu día orando. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos están orando? Porque si tú no le das tiempo a Dios en la mañana, no lo encontrarás todo el tiempo, todo el día. Me quedé con estas palabras y dije, wow, Señor, qué tremendo. Tú siempre nos estás exhortando y animando. No necesitamos ser como los hipócritas que leí en Mateo. No necesitamos estar dando palabrerías y todo lo demás. Necesitamos una profundidad con el Padre. El Padre quiere que sea directo, ¡pum! ¿Cómo se siente usted como padre? Que llega su hijo y te dice papito, te amo mucho, eres muy bello, un besito aquí, un besito allá. Papito, verás que yo sí, me he portado bien esta semana. ¿Y usted qué dice? ¿Qué quieres? ¿Sí o no? ¿Ah? Porque así son los bandidos, las bandidas les llaman, uno le coge, papito, eres hermoso, te quiero mucho, ¿qué hago? Y usted ya sabe, a ver, ¿qué quieres? Y por ahí dice, sí quiero que me compres este iPhone, nada que... Cuando vayas a papá Dios, sé directo, sé de esa manera, porque la comunión es todo el tiempo, en el secreto con Dios. Amén. ¿Está conmigo? Algunos dicen, así mismo soy, Jesús cuando estuvo ahí, inclusive en el tiempo de que ya en la misión Andrés, ¿se acuerdan? Que no había cómo darles de comer a esa multitud y de pronto por ahí aparece Andrés con esos panes y peces y todo. ¿Qué hizo Jesús? Cogió las 2 cestas, levantó al cielo y no se dio una oración de 1 hora, pues. Padre, ¿qué le dijo ahí? Gracias te doy porque tú siempre me escuchas. Y ¡pum! Se multiplicaron, repartan. No fue una oración que dijo, te alabaré, mi Dios, mi Rey, te bendeciré y por tanto clamaré. Salmo 66, Salmo 127, Salmo 51. Y se comenzaba todo. No, una oración cortita. Y el Padre escuchó la voz del Hijo, en quien tiene complacencia, que sabe para qué ir el propósito, y dijo, a ver, hagan lo que mi Hijo dice. Se acabó. ¿Está conmigo? Cuando se murió Lázaro, igual dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y oró. ¿Y el Padre qué hizo luego? Muevan la piedra y sale Lázaro con todos sus vendajes. No fue una oración larga. Así que usted no sea como los fariseos, como los hipócritas que están orando. Ay, Señor, te pido que regrese mi novio conmigo. Ay, Señor, el de hace 20 años atrás, porque el actual ya no me quiere. No. Algunos comienzan a hablar un montón de cosas y se dan la vuelta así, vea. Yo he escuchado oraciones que están cada ahí. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Y el papá decía, ya pues, mijito, ya párale. Yo sé que soy gloria a Dios, santo, sí, pero más que pedir y más que hablar con el Padre, solo gloria a Dios y santo, 1 hora. ¿Sí me está escuchando? Algunos me quedaron viendo así, ¿va? Porque Dios no quiere vanas repeticiones. La Biblia dice que no utilicemos vanas repeticiones. No seamos de aquellos que por que la gente nos diga, ¡qué tremendo orador! No, hermanos. Dios quiere que tengamos una relación en espíritu y en verdad, una comunión directa con el Padre. Más allá de que tú repitas, ¿aló? ¿Qué me está escuchando? Es que el Hijo, que tiene identidad y comunión diaria, ore al Padre. ¿Qué hago yo orando una letargía de palabras, una manera de manifestación para que me vean que tengo tanto léxico y al fin y al cabo estoy chupín, borracho, mal hablado, pego a mi mujer, hablo lo que sea? ¿De qué? ¿Tú crees que debe escucharte Dios ahí? No. Porque Dios lo conoce todo.
Codéle a su hermano y dígale, no seas como los hipócritas. Dígale nomás. Codéle. Porque Dios ama a aquel que hace y que vive las cosas con integridad, con rectitud. ¿Alguien está recibiendo el mensaje? Algunos ni siquiera me ven así, ¿no? Porque cuando llega, hermanos. Yo necesito ser transparente delante de Dios, íntegro delante de Dios. He predicado sobre eso. Entonces Dios nos dice que le busquemos en el secreto, y cuando le buscamos en el secreto, Dios nos recompensa en público. Cuando oremos, no oremos con vanas repeticiones, que oremos de una manera muy diferente, que seamos alguien que aprendemos a hacer lo que Jesús hizo. Amén. ¿Cuántos quieren tener la comunión con el Padre? Así que cuando uno habla ese tiempo, uno entiende que sí es necesaria la oración con el Padre, y el Padre quiere comunión con los hijos. Y cuando son oraciones mucho más fuertes, porque tienes decisiones más fuertes, en ese proceso entonces vamos viendo cómo Dios obra. Tanto es así, que inclusive dice que cuando Jesús tuvo que orar por los discípulos se pasó horas. Ahí sí fue horas enteras, noches, porque la decisión era más fuerte. Pero papá está escuchando cuando tú tienes que decir las cosas de una manera clara. Amén. Dile a tu hermano, sé claro con Dios. Habla siempre con el Padre. Y dile ahí que tus pocas palabras sean poderosas. Amén. Entonces quédate con eso, claramente. Ahí. Yo voy a tener esta comunión con el Padre y el Padre me escucha. Cuando Jesús le dice esta palabra en Mateo y en Lucas, el Padre Nuestro, según los escritores dicen que él hablaba en esa porción en arameo. Arameo. ¿Sabe qué? Era el idioma que se estaba utilizando en aquel momento. El arameo. Entonces la gente, ¿qué quería escuchar? En su idioma, como decía ahí, contextualizando. ¿Sí? Entonces si se va a predicar al oriente, donde estaban ¿cuáles son la comunidad? Los secoyas. Tenía que hablar en secoya, ¿no es cierto? En el idioma de ellos. Entonces Jesús hizo lo mismo. Dice que los judíos, los ortodoxos, ellos siempre oraban en hebreo. Ellos estaban siempre orando en hebreo. Pero Jesús sabía hebreo, Él es Dios, sabía todos los idiomas, pero Él no oró igual que los demás judíos, sino que Él les dijo, a ver, ustedes que están hablando arameo, ustedes que vienen acá, inclusive por ahí habrán otros que no sabían nada más que arameo, entonces yo voy a comenzar hablando el Padre Nuestro en arameo para que entiendan en su contexto y puedan ser bendecidos y tomen de referencia este ejemplo de oración. Y entonces las palabras iniciales es Abba Ham Pater, Padre Nuestro que estás en los cielos. Les comenzó a hablar en el propio idioma, en arameo, para que entendamos que hay un papá. Qué importante esta identidad para nosotros. Qué importante que nosotros podamos ir a Dios con esta comunión de que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, Él es tu papá. Salmo 68:5. Miren lo que dice la palabra. Salmo 68:5. ¿Ya quieren que termine? ¿Ya quieren que termine? No me dijeron sí, no, nada. ¿Ya quieren que termine? ¿Me regalan 5 minutos más? Miren lo que dice el Salmo 68:5. ¿Quién es Dios? Es padre de huérfanos. ¿Defensor de quién? No escuche, ¿defensor de quién? Es Dios en su santa morada. Alguien diga amén, hermanos. Isaías 63:16. Vamos rapidito por tiempo. Se cree pilas ahí. Mire qué lindo ese papá que tenemos. Qué hermoso. Ese Padre Nuestro, ese Abba Padre, Abba Pater. Isaías 63:16. ¿Qué dice la palabra ahí? Pero ¿tú eres qué? Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, ¿eres quién? Nuestro Padre. Diga conmigo, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Un aplauso, papá, en este día. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Isaías 64:8. Rapidito, secre. Isaías 64:8. Mire lo que dice la palabra. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos. ¡Wow!
Él es nuestro Padre, Él es nuestro alfarero, es el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos renueva, el que nos da vida. Él es nuestro papá. Aun cuando tu papá te ha fallado o no está o tienes sentimientos encontrados, hoy por hoy tú no estás solo. ¡Aló! ¡Tú no estás sola! Me encantó lo que decía Isaías, el padre de huérfanos, defensor de viudas, el que está enamorada santa, Él es el Dios todo con nosotros. Romanos 8:15. ¿Cuántos están agradecidos del papá que tiene? Sonríe a las hermanas y dígale, yo tengo papá, dígale. Dígale, pero dígale. Yo tengo mi papá celestial. Romanos 8:15, ¿qué dice la palabra? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dígales, hermano, no tienes espíritu de esclavitud. Dígale ahí. No tienes espíritu de esclavitud. Mire, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Qué decimos? Otra vez. Papito, papito, precioso, querido, bello, mi papá, te amo, papá, pater, padre, Abraham, pater, papito querido. Y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice la palabra: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. Miren lo que dice aquí: invocáis por Padre. ¿Cuántos aman a Dios? Él es lo más importante. Tienes una adopción espiritual, tienes una providencia celestial, tienes un papá que pelea por ti. Dios es tu Padre. Dios te está llamando como hijo. Él es el Padre de todos. Él es el Padre que te ama. Él es el Padre que siempre soñaste. Él es el Padre que está contigo en cada momento de tu vida. Qué hermoso que ese Padre les utilice a mucha gente que se levante como misioneros, que le sirvamos, que le busquemos, que estemos en diferentes lugares. Qué hermoso. Qué hermoso que ese Padre, y voy un poquito más a ampliar tu explicación, Jorgito, que dice que comenzó en esa Biblia en hebreo, griego, arameo, y ahora tenemos en nuestro idioma la bendita palabra de Dios. Dice que hasta el siglo IV estaba solo en griego y luego se pasó al latín, de latín luego al alemán. Luego Lutero hizo al alemán y luego fue para el King James, para la traducción de los gringos en inglés y otras personas más. Y luego al idioma que se tiene. Y con tantas y tantas, inclusive traducciones, para que usted pueda entender el idioma de papá, el idioma del Padre. Amén. Qué hermoso papá, nunca se olvide de nosotros. Así que, hermanos, este es el tiempo de que tú puedas honrar a tu papá, papá del cielo. Tú eres un hijo de Dios. Y cuando la Biblia dice santificado es tu nombre, nos está hablando de que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios soberano. Adoremos a Dios, bendigamos su nombre, exaltemos su nombre y declaremos que Él es un Dios santo. Voy a dar algunos versículos más terminando esto y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él qué? ¿No es Él tú, Padre que te creó? ¿No es Él que tú, Padre? Él te hizo y te estableció. Tenemos que volver nuevamente a restaurar, a reconstruir, a ratificar, a volver al Padre. Entonces aquí para adorar a ¿quién? Al Padre. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos estableció. Usted no es producto del azar, usted es un hijo de Dios. Muchos, como dije, son creación, pero no todos son hijos. Y usted es creación y es hijo. Amén. ¿Usted qué tiene que hacer? Adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Yo voy terminando con Hebreos capítulo 12, 9. Hay un llamado de Dios a todos. A todos. Hebreos 12, 9 dice la palabra: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban. ¿Cuántos recibieron disciplina de los padres? ¿Y qué hacía usted? Ahí estaba, le daba correazo y te amo, papito, man, te amo, papito, te amo. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y vividos? ¿Cuántos quieren obedecer a Papá Dios? Si a su padre que usted le disciplinó y que le corrigió, hasta ahora se acuerda. Y yo se está recordando esta semana que se dio un poco de nostalgia de los padres y decía, mi papá me dio unas y buenas. Y extraño, decía, que me lo haya dado o que me dé cuando uno se porta mal. Igual de mi mamá. Recordaba y digo, gracias mamá, porque por ti no perdí ningún año del colegio. Cuando me quedé para 20 y me dio sus buenos huetazos, sus buenos. Pero entendemos que si a ellos les veneramos, ¿cuánto más tenemos que alabar y bendecir a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice la palabra, el Padre de los espíritus y viviremos. Diga conmigo y viviremos. Y voy terminando, póngase de pie. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Por tiempo voy a dejarle ahí el mensaje. Pero quiero que podamos una vez más recordar y alabar a Dios en este hermoso día que recordamos el Día de los Padres. Podría haber predicado un mensaje enfocado a los padres y el ministerio de los padres que tanto hace falta en esta comunidad, en esta sociedad, porque si el hombre está bien, la cabeza está bien, los padres están bien, podríamos decir que la iglesia, la sociedad y las familias estarían bien. Un padre que está bien conectado con Dios es un padre que va a bendecir siempre a sus hijos. Y mira lo que dice aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y ahí está. El Padre, el Verbo que es el Hijo, ¿y quién más? Y el Espíritu Santo. Cuando los testigos de Jehová le dicen que no hay Trinidad, ahí saque este versículo bíblico y dígale, aquí habla de quien dan testimonio y que habla de la Trinidad, aunque no menciona directamente la palabra Trinidad, ahí se da a conocer que hay un Dios trino. Y dice aquí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos 3 son uno. Así que usted no tenga miedo, ni recelo, ni inclusive se limite a alabar a Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? No se limite, no tenga miedo de alabar a Dios Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y tampoco se limite de alabar al Espíritu Santo. Porque los 3 son uno. ¿Cuántos agradecen tener un Padre Celestial? ¿Podemos seguir orando al Padre? ¿Podremos buscar al Padre? ¿Podremos escuchar su voz en el secreto? ¿Podremos tener tiempo de comunión? ¿Podremos decirle, Abba Padre, papito querido, te amo? Quiero orar por los papitos, bendecir sus vidas, bendecir esos hombres que se conecten con el Padre Celestial y aquellas mujeres que de pronto perdieron un padre o jóvenes que perdieron padre o esposas que perdieron a sus esposos que son padres. Tenemos un Padre Celestial, un Padre que nos ama, un Padre precioso.